Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos a un año de gobierno, tanto el legislativo como el ejecutivo son materia de evaluación. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se llega a este primer aniversario. En primer lugar, un saludo fraterno, Gustavo, a toda la gente que nos escucha y a quienes hacen este programa. Sin lugar a dudas, es un motivo de satisfacción para mí poder estar con ustedes, aunque sea a la distancia. Muchas gracias. El problema acá es que tenemos un año en el que se han sumado una serie de desencantos, una serie de frustraciones. Todas esas expectativas que generó el presidente Guillermo Lasso durante las campañas, porque él fue 3 veces candidato a presidente de la República, se han desvanecido rápidamente, incluso entre muchos de sus partidarios. Él daba la señal de que conocía los problemas, él decía que tenía las respuestas y en algún momento de efervescencia electoral llegó a decir que en 100 minutos habría planteado ya los elementos básicos de las soluciones que demanda el pueblo ecuatoriano. Ha pasado ya un año de su gestión y estamos muy lejos de ver no las soluciones, sino los horizontes que nos permitan anticipar hacia dónde realmente quiere caminar el gobierno del presidente Lasso. La situación en la Asamblea Nacional no es mejor. La Asamblea Nacional también ha fallado en los 3 ámbitos de su función básica, que es la legislación, la fiscalización y ser el espacio donde se procesa el debate político, donde se representa el debate político por excelencia. Me parece que estamos en un momento sumamente complejo y hay elementos que podrían anticipar la configuración de un escenario de conmoción social grave que ameritaría respuestas políticas, democráticas siempre, en todo momento, que ayuden a resolver estos problemas. Hablemos del ejecutivo. ¿Cuáles serían sus principales falencias? Bueno, una de las principales falencias es, luego de haber logrado la vacunación con una campaña que ha sido reconocida nacional e internacionalmente, y no tengo por qué dejar de mencionarla, no ha dado ninguna otra respuesta a los problemas del país. Estos se agudizan. El tema de la inseguridad, ya sé, eso no surge solo en el gobierno de Guillermo Lasso y tiene algunos elementos que provienen de los gobiernos anteriores y, por supuesto, razones estructurales agudizadas por la crisis de la pandemia que golpeó duramente a la familia ecuatoriana. Pero respuestas en términos de seguridad no aparecen. El gobierno no logra ni siquiera pacificar las cárceles, controlar las cárceles. No hay la soberanía del Estado en las cárceles. En ese contexto, el sicariato, la criminalidad, en suma, la inseguridad se expande de una manera acelerada. Y creo que el gobierno del presidente Lasso no tiene hasta el momento una idea clara de por qué está sucediendo eso y las respuestas que instrumenta ya por segunda vez son totalmente equivocadas, como creer que los problemas se resuelven llenando de policías y soldados las calles y las plazas del país. Por ahí no van las respuestas. Los problemas son mucho más complejos y se requiere una estrategia para esto. Y no veo que el gobierno del presidente Lasso tenga una respuesta. Es un problema sumamente grave y complejo. Tenemos otro tema que es incluso motivo de reflexión a nivel de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, donde se reconoce que ha habido una disminución o una ausencia de la inversión pública. La inversión pública en educación, en salud, en vivienda popular, en bienestar social, ha caído de una manera acelerada. Yo reconozco la crisis del 2020 y 2021 fue muy complicada. También tenemos que aceptar que la economía ecuatoriana estaba estancada desde el año 2015, ya estaba estancada la economía ecuatoriana, pero las señales que da el gobierno son simplemente cómo atender las demandas del Fondo Monetario Internacional, cómo poner la casa en orden, como han dicho últimamente, pero el resto de la casa, que no sea lo fiscal, está en un creciente desorden. No hay medicinas en los hospitales, se despide a los médicos y a los trabajadores de la salud, no se atiende las demandas del magisterio, no hay escuelas en condiciones adecuadas para empezar el año lectivo en la costa ecuatoriana. Tenemos cada vez mayores dificultades en términos de empleo y trabajo. La tibia reactivación económica
es como una suerte de rebote, no porque hay una política económica coherente que reactive el aparato productivo, sino que caímos tanto en el año 2020, la caída más espectacular registrada en el Producto Interno Bruto ecuatoriano, que el rebote es de lo que nos hace salir, pero es un rebote incipiente, es un rebote tibio, que ya en el año 2021 no tuvo el mismo efecto, y vemos que si comparamos con el resto de países de América Latina, este rebote ha sido insuficiente, es uno de los más bajos en toda la región. ¿Por qué? Porque no hay una política económica procíclica, proactiva, que reactive la economía también con inversión pública, con inversión social, atendiendo las demandas del pueblo ecuatoriano. Y esta está entre las principales expectativas que generó el entonces candidato Guillermo Lasso, una Así recuperación es. económica real del país, no solo de las finanzas públicas, que se sienta en la gente, que mejore el empleo, esas figuras tan crueles Claro, que él existen en ofreció, Ecuador Gustavo, de recordemos, 2 subempleo. millones de puestos de Así es. trabajo, 2 millones de puestos de trabajo. Ofreció reactivar la economía y que atraería inversión extranjera. Y no me vengan con el cuento de que la Asamblea Nacional le bloqueó en ese empeño. No, no, porque él tiene la capacidad, y no nos olvidemos de algo fundamental, tiene los recursos económicos para poner en marcha nuevamente la economía ecuatoriana y atender gran parte de las demandas sociales. La Reserva Monetaria Internacional se acerca, si no ya supera los 10.000 millones de dólares. ¿Para qué seguimos ahorrando dinero si ese dinero no nos sirve en momentos de crisis? Yo no digo que se desperdicie, que se despilfarre esos recursos como ha sucedido en épocas anteriores, eso de ninguna manera, pero parte de esos recursos podrían servir para apuntalar esta incipiente reactivación económica, lo cual inclusive le beneficiaría al fisco, que sigue recogiendo recursos tributarios en cantidades ingentes. El mes de abril se registró un tope, el récord de recaudación tributaria, yo creo que en toda la historia de la República. Es un récord impresionante, subió más del 30% en el mes de abril. ¿Gracias a qué? A la ley tributaria que entró en vigencia en complicidad con el correísmo, no nos olvidemos de esto, las reformas tributarias que golpearon duramente sobre todo a sectores de clase media y también a los precios del petróleo elevados. Se calcula que los precios del petróleo le deben estar generando, quizás hasta fin de año, más de 700 o 800 millones de dólares. ¿Dónde están esos recursos? ¿Por qué no se puede destinar una parte de esos ingentes recursos a la reactivación del aparato productivo, a cubrir los atrasos que tiene el presupuesto general del Estado e inversión social? Me parece que un manejo razonable de la economía no solo debe buscar los equilibrios macroeconómicos para conseguir aplausos del Fondo Monetario Internacional, sino las respuestas necesarias para atender las demandas del pueblo ecuatoriano. Más impuestos y que están afectando de manera sensible, sobre todo a la clase media, sin respuestas claras del gobierno en cuanto a retribuir de alguna manera en servicios o en algún tipo de producto a los ecuatorianos, es un caldo de cultivo. Bueno, este es un caldo de cultivo incluso para la inseguridad. La creciente pobreza, la falta de empleo, la falta de oportunidades de trabajo, la pérdida de puestos de trabajo cuando se cierran empresas, cuando se restringe la inversión pública, que es también un motor de la economía, genera condiciones muy complicadas. Y eso, no digo que sea la única explicación, pero eso también está entre las causas que está alentando el sicariato, el narcotráfico, el crimen organizado. Todo eso también tiene que tenerse en cuenta, porque no se trata aquí de resolver los problemas de forma fragmentada. A ver, yo resuelvo los problemas fiscales y el resto que espere. Un año ha pasado esperando la sociedad para resolver los problemas. No, aquí requerimos un gobernante que tenga la capacidad de dar respuestas a todos esos problemas de manera inteligente, de manera consensuada y de manera que abra la expectativa de un horizonte de cambio. Y como saldo de este año de gobierno es que no tenemos un horizonte claro. Es más, la crisis política se agudiza, no solo por las interferencias que puedan haber de determinados grupos políticos muy buscadores de respuestas para sus intereses particulares, empezando por el grupo que protege al prófugo en Bélgica, sino porque no hay una capacidad de liderazgo en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Ese es el problema de fondo, diría yo, ya hablando del Ejecutivo. Un gobierno que está atado a una visión teológica, no solo ideológica, de creer que hay que reducir el tamaño del Estado y que por añadidura
casi de reacción espontánea, va a reactivarse la economía ecuatoriana porque los inversionistas van a colocar sus capitales. El asunto no es así. Se requiere una activa, una inteligente, una adecuada intervención estatal que aliente la inversión, pero sobre todo de las medianas y pequeñas empresas, las pymes, como se dice vulgarmente, empresas en el campo y la ciudad, que son las que generan más del 90% del empleo. Un tema que ciertamente no es la principal preocupación del Ecuador profundo, de aquellos que más sufren y más se preocupan por el día a día, pero que sí es un tema connatural a lo que podría haber sido ese espacio cautivo de votantes de Guillermo Lasso, es la lucha contra la corrupción. Se esperaba algo diferente. ¿Cómo cumple en este aspecto? Hay dos temas relevantes al cierre de este año. El uno es la conformación de esa Secretaría Anticorrupción con Luis Verde Soto al frente, y el otro, toda esa opacidad, esas dudas que se han generado por un posible pacto con el correísmo alrededor del habeas corpus del señor Glass. Bueno, alrededor de los temas de corrupción hay otros asuntos que también deberíamos considerar. Por ejemplo, lo que se imposibilitó la investigación en la Asamblea Nacional para conocer las denuncias sobre los Pandora Papers, los papeles de Pandora. Yo creo que ese es también uno de los temas que hay que reclamar a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional cumple un papel de legislación, un papel de fiscalización y un papel de representación de la vida política nacional. Es el gran foro de la discusión política. Y en fiscalización no pudo avanzar en el proceso que habría sido indispensable para aclarar las denuncias sobre los papeles de Pandora, que seguirán latentes ahí como una espada de Damocles sobre la figura del presidente banquero. Luego tenemos un tema grave en términos de corrupción, es el hecho mismo de creer que el mismo Estado se va a controlar, perdón, no el Estado, el gobierno se va a controlar a sí mismo. Esos son errores muy graves, creo, ya son de bulto. Eso es como tratar de engañar a la ciudadanía que el gato va a ser el despensero, ¿no? El gobierno lo que tiene que hacer es fortalecer todas las instancias de control, empezando por la Contraloría General del Estado, la Fiscalía, los sistemas de justicia, y permitir que se establezcan desde la ciudadanía de forma autónoma todas las veedurías ciudadanas o espacios de auditoría ciudadana para que se puedan controlar el manejo de los recursos públicos. A mí me parece una verdadera aberración eso de establecer secretarías anticorrupción dentro del mismo gobierno. No, insisto, es como dejarle al gato cuidando la despensa. No, señores, por ahí no se hace. Y no es una cuestión de quién esté al frente de esa secretaría o no, es una cuestión de principio básico y fundamental. Hay que establecer todos los contrapesos posibles en las funciones del Estado y sobre todo en una democracia activa, dinámica, vigorosa en la propia ciudadanía. Y entonces ahí tenemos situaciones muy complicadas que hablan de la poca capacidad para enfrentar los temas de corrupción. Cuando se aprueba, por ejemplo, esta ley tributaria que entró por el Ministerio de la Ley, gracias al pacto entre Lasso y Correa, entre los de Creo y los correístas, se aprobó, entre otras muchas barbaridades, pero una que era muy grave, la posibilidad del blanqueo de capitales. Recursos que estaban en el exterior pueden regresar al país sin decir de dónde han sido, con total opacidad. Donde hay opacidad, hay corrupción. Eso es evidente. Yo creo que eso, Gustavo, tiene que quedar absolutamente claro. Más ha sido el discurso anticorrupción que los hechos concretos, y no se ha avanzado a la cuestión estructural que demanda mucha transparencia y mucha participación ciudadana. Vayamos en esta parte final a lo que sigue siendo una expectativa que la va alimentando el gobierno con estos eventos, Ecuador Open for Business, por ejemplo, que ha tenido varios capítulos, en donde se habla de la tercerización de los contratos público-privados, de las concesiones de la venta de bienes del Estado como Banco del Pacífico, la Telefónica, CNT, y esas manos abiertas, esa luz verde, esa catalización que se pide desde el Estado con determinados decretos, el 139, el 151, que tienden al extractivismo. Bueno, ahí hay muchos elementos que podríamos analizar, Gustavo. Son intenciones que se van plasmando en decretos,
en proyectos de ley, algunos que se han quedado truncos, y en políticas económicas a través de las cuales el gobierno quiere hacer realidad esa visión teológica, no solo ideológica. Reducir el tamaño del Estado para que de forma espontánea, ya lo dije, se recupere la economía ecuatoriana. Y en línea de eso están las privatizaciones y las concesiones. Y organizó todo un festival para vender el Ecuador a nivel internacional, hace muy pocos meses, y dijo que se van a conseguir, no recuerdo la cifra exacta, Gustavo, como 30.000 millones de dólares de inversión. ¿Y quién está despistado, boquiabierto y cree en esas cifras? Dice, ya nos resolvieron los problemas. No, el asunto no es así. Una cosa muy similar, con las mismas empresas en la lista de venta, organizó Rafael Correa Delgado en octubre del año 2016. Quería vender gran parte de las empresas del sector público, incluso empresas hidroeléctricas, como Sopladora, como todas estas empresas que fueron construidas en su gestión, quería concesionarlas o privatizarlas. No funcionó, las cosas no son así. Además, es lamentable que muchas veces estos procesos se hagan en medio de opacidad, sin transparencia. La misma venta del Banco del Pacífico, según las informaciones que conocemos por los medios de comunicación, se daría en absoluto secretismo. Los datos finales de la venta se conocerían en 15 años. Así no se puede vender una empresa del sector público. Tiene que haber transparencia total. Además de que la venta del Banco del Pacífico no se resuelve solo con el precio ni con la transparencia. El asunto de la venta del Banco del Pacífico es mucho más complicado, Gustavo. No se puede quedar simplemente pensando en que se pueda obtener el mejor precio posible. De los datos que yo conozco y de las informaciones que he podido recabar, esa venta no podría ser en menos de 1.400 millones de dólares como punto de partida. Tiene que ser mucho más alto, pero el asunto ni siquiera sería el precio, e insisto, la transparencia. ¿Cuál va a ser el efecto de vender el Banco del Pacífico? Vamos a asegurar que venga un banco del exterior que ayude a romper el oligopolio bancario. La banca privada funciona como un cártel y el Banco del Pacífico es propiedad del pueblo ecuatoriano, pero su administración está muy cercana al manejo del cártel bancario privado. En ese escenario, ¿no sería mejor ir pensando otra cuestión que permita resolver los problemas económicos, reduciendo las tasas de interés, aprovechando que el Banco del Pacífico podría formar parte de una suerte de gran frente de banca pública, estatal y no estatal, para reducir las tasas de interés? Y en ese contexto creo que sería muy importante, por ejemplo, que este frente de banca pública estatal y no estatal incorpore al Ban Ecuador y CFN, que están en camino de fusión, al Banco del Pacífico, al BIES y a las cooperativas de ahorro y crédito. Y entonces aquí, en lugar de privatizar el Banco del Pacífico, se podría inclusive considerar la entrega de este banco como parte de pago de la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y esta podría ser una cuestión muy interesante. Y entonces, en ese escenario, habría que buscar los mecanismos para que el Estado canalice recursos, fondee, financie especialmente a las cooperativas, que son las que más llegan a las localidades y financian a los micro y pequeños emprendimientos. Hay que fomentar igualmente la creación de más cajas de ahorro comunitarias, complementadas inclusive con medios de pago alternativos, para no depender de los dólares físicos en las transacciones. El pago de los servidores públicos, Gustavo, se podría hacer directamente a través de las cooperativas de ahorro y crédito, lo mismo que los bonos estos que entrega el Estado ecuatoriano a los sectores más necesitados de la población. Y en ese escenario habría que ir pensando, por ejemplo, medidas para limitar la concentración de la banca privada en el mercado. En muchos países hay eso. En el Ecuador podríamos decir que ningún banco puede concentrar más allá del 10% del mercado de los créditos y los depósitos. Esto permitiría entonces una mayor competencia y no el control de un solo banco que controle el 25% del mercado y de pocos bancos, 4 o 5 bancos que controlan el 60, el 70% del mercado. Yo creo que en ese escenario habría que buscar otros mecanismos para favorecer la competencia del mercado financiero y reducir las tasas de interés. La venta del Banco del Pacífico no tiene que ver solo con el precio, la transparencia, sino con el efecto que eso puede provocar. Es muy probable que cualquier banco que
cualquier grupo económico nacional o extranjero que compre el Banco del Pacífico se sume a las prácticas oligopólicas de la banca privada y no habremos mejorado los niveles de competencia, de competitividad en el mercado financiero. En Y por todo otro lado, caso, sí. perderíamos esa oportunidad, Gustavo, de tener un banco que ayude a reducir las tasas de interés vía mercado. No solo medidas administrativas y de política económica que son necesarias, sino vía mercado. En todo caso, economista Costa, y para concluir con una mirada cívica, patriótica del país, ¿qué golpes de timón aspiraría a usted ver en este segundo año, no solo por parte del Ejecutivo, también de la función legislativa? A mí me parece, Gustavo, que estamos llegando a un punto muy complicado, a un camino sin salida, porque en la Asamblea Nacional no tienen capacidad para impulsar verdaderos procesos de fiscalización y no logran siquiera resolver los problemas de la dirección de la Asamblea Nacional. La señora Yori aferrada, como garrapata en la piel de una res que no quiere aflojar la teta. Pero en función de qué será lo que me pregunto, no solo de sus intereses particulares, sino que eso también le sirve al gobierno de Guillermo Lasso, porque así evita que la oposición que podría conformarse con correístas, socialcristianos y otros grupos le puedan hacer la vida un poco más difícil. En ese escenario, el país está en un camino muy complicado. Para mí, Gustavo, desde la perspectiva política, lo ideal habría sido buscar la muerte cruzada, sea impulsada por el Ejecutivo o por el Legislativo, para cambiar de presidente de la República o oxigenar la Asamblea Nacional. La tarea ahora sería, desde la ciudadanía, sin liderazgos que quieran canalizar para su propio provecho la revocatoria del mandato. Esa podría ser una opción interesante, inclusive por el mero hecho de comenzar a recoger firmas, sería una señal al gobierno nacional para que cambie de rumbo, se libere de esas visiones teológicas neoliberales que le impiden dar las respuestas adecuadas en el ámbito económico y en el ámbito social. Gracias, economista Costa. Gracias, Gustavo, ha sido un gusto. El economista Alberto Acosta fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.